una pregunta. Sí. ¿Sabes quién fue Francisco del Puerto? Francisco Del Puerto. del Puerto. Sí. No. ¿No? No tengo idea. Por ahí lo conoces porque estuvo por Clorinda. Sí. Si te hablo de Francisco del Puerto, ¿sabés de quién estoy hablando? No. Lo que me visitó es Marcos Salazar, el rey de la vendimia gay. Sí. Él me visitó en la peluquería, visitó la fundación donde yo trabajo, así que nada. Pacho, hablemos primero de Solís. ¿Qué De puedes Solís. decirme de Solís? Para empezar a hablar de Solís y de Francisco del Puerto, que yo sé que me vas a preguntar sobre Francisco del Puerto, hay que empezar a hablar, nunca se sabe dónde empiezan las cosas, pero podemos empezar la caída de Constantinopla, por ejemplo. Entonces, el triunfo del Imperio Otomano que le cierra el tráfico hacia el oeste. Entonces, trata de buscar una vida hacia el este. Buscar la salida interoceánica, es decir, buscar dónde se conectaban los ríos Pacífico y Atlántico por el sur. Y entonces le encargan, bueno, que vaya y compruebe si realmente existe este paso. O sea, el tipo sale de España. El tipo sale de España y cree llegar al lugar donde se encuentran los dos océanos. No puede creer que eso sea un río, por el primer lugar. Ajá. Siente que sigue en el mar y que se va a encontrar con el Pacífico en algún momento, ¿no? Yo siempre digo que las figuras de Solís y Colón son las que marcan el carácter de orientales y argentinos, porque cuando los orientales hacen su primer gran teatro, que es casi contemporáneo al primer teatro de Buenos Aires importante, ellos eligen el descubridor del Río de la Plata, Solís. Nosotros, que somos mucho más exagerados que ellos, hicimos el Teatro Colón por el descubridor de América, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, es la llegada del hombre europeo, del hombre blanco, porque se encuentran razas que no saben si el otro forma parte del género humano. Soy Juan Díaz de Solís, piloto mayor de su muy católica majestad don Fernando de Castilla y Aragón. La historia me recordará como el primer hombre blanco en pisar las costas del río que hoy se llama Río de la Plata, que yo creí un mar dulce. Ahora sé que no es así. También sé que en aquestos lodazales ahora hay una ciudad. Y también sé que en esa ciudad allí hay una calle que lleva mi nombre. Y también sé que en esa calzada por las noches hay hombres vestidos como mujeres. Mujeres por escogencia. Soldaderas que dan a sus clientes sensaciones de embriaguez. Bordeleras que no pagan sus impuestos. Pendengas altivas e imponentes. Y si de ellas hablamos, es justo que sepáis que hay alguien que también merece una calle y que se cruce con la mía. Porque él o ella fue un adelantado. Estamos hablando de 1516, ¿no es Sí. cierto? Y muere un tripulante de su carabela. En este caso es Martín García. Martín García. Que deciden exactamente. enterrarlo en algún lugar. Y ahí Sí. es cuando van a la isla Martín García, que Sí. en realidad después se llamó Martín Después se llama García, Martín García, en homenaje a este que era muerto. un despensero, digamos, y era un tipo de la navegación, ¿no? Es muy interesante porque la ley de navegación establece que en caso de una muerte en el barco, lo que debe procederse es a arrojar al mar el cuerpo. Aquí sería bueno quizá indagar o pensar por qué a Solís se le ocurrió que había que proceder a darle cristiana sepultura, teniendo en cuenta que no era un territorio consagrado. Don Eduardo, sabrá vuesa merced que cuando alguien fenece en la mar y no hay tierra a la vista, se entrega su cuerpo a las aguas y su alma al Criador. Pero habiendo tierra, y aqueste era el caso, le dimos cristiana sepultura. Clavamos una cruz para consagrar la tierra y volvimos a las carabelas para continuar nuestro viaje. Y entonces pasó lo impensado.
porque avistamos indios en las riberas. Indios que con mucha atención miraban pasar nuestros navíos. Indios e indias mansos que desde la costa nos ofrecían frutas. Algunos dicen que los indígenas los tentaban con frutas y no sé, hay que imaginar el estado en que llegaban estos conquistadores después de haber atravesado el mar, ¿no? Es veraz y fiable lo que os dice Pacho. Estábamos exangües, famélicos. Nos movíamos con pavorosa lentitud. Pero para mi sorpresa, cuando le propuse a mi grumete Francisco del Puerto venir conmigo en el bote, se me apareció vestido de mujer. De la misma forma que se vestía cuando la lujuria encendía la llama de la vela de nuestro camarote. Estaba muy maja y muy albaricoque. Lo cierto es que ni bien bajamos y pusimos un pie en esa isla frondosa y pródiga en vergel, pagamos muy cara nuestra ingenuidad. Esos indios malnacidos estaban simulando. Ahí está otra vez el malentendido, ¿no? Nos seguimos llamando indios porque Colón creyó que había llegado a la India, es decir, que el indio mataco tiene que ver con que Colón creyó que había llegado a la India. Bueno, hay un chiste muy lindo de Slavoj Zizek que decía que ellos prefieren que le sigan llamando indios porque eso demuestra la estupidez del hombre blanco que pensó que había llegado a las Indias. A las Indias. No solo pensó, sino que insistió y bautizó a todos los habitantes de este continente con el nombre de indios. ¿Qué importancia tiene cómo los llamo a esos leviatanes del infierno? Lo importante aquí es que aquestos albuznaques, bribones que parecían ofrendar su ayuda, nos tendieron una celada. Porque de golpe, como bestias, se abalanzaron sobre nosotros, nos mataron y ahí mismo comenzaron a trozarnos. Incluso algunos indios nos pegaron tarascones mientras nos llevaban al fuego. ¿Cómo nos han enseñado a nosotros el desembarco de Solís? Nos han contado que desembarca con un grupito más y entonces se abalanzan sobre él y sobre ellos unas fieras con forma de hombres que los matan, los descuartizan y para completar el panorama se los comen. Fíjate vos que esa es la forma en que nos presentan a los pueblos originarios. Nuestro primer encuentro con los pueblos originarios nos cuentan esas bestias que se tiran encima de Solís, lo descuartizan y lo matan. Y son caníbales. No había caníbales en esta zona. O sea que el canibalismo es imposible. No había canibalismo. Pero ahora vos me decís una cosa que me llamó la atención. ¿Vos decís que a Solís no se lo comen? No, seguro que no se lo comen. Pacho está diciendo sandeces. Es un majadero. Yo fui testigo de cómo me almorzaron. Y de esto es algo de lo que puedo hablar, porque lo viví en carne propia. Me pelaron como se pela una fruta. Me trozaron y luego me comieron. Lo único que dejaron fue la cáscara. Incluso se sigue discutiendo antropológicamente si realmente se lo comieron, a pesar de que el relato es muy, muy específico, ¿no? Claro. Pero sí, los antropólogos dicen claramente que los charrúas no eran caníbales, y que era más una costumbre guaraní, que sí se ve, por ejemplo, en la cultura del Paraguay, cuando vencían a un extranjero, o sea, de otra cultura, o un invasor, practicaban el canibalismo, ¿no? Pero estos efectivamente se lo terminan comiendo. Sí, aparentemente sí. Sí. Todo, bueno, por lo menos las crónicas Indican que sí, que indican- termina en la indican panza que sí. de Termina alguna de tribu, alguien. claro, termina que de comienza América Latina. una historia gastronómica diferente para el Río de la Plata. Claro, y aparte es la primera vez que comen carne blanca, porque ellos comían eventualmente carne de Carne otro de tipo propios o de color, otros claro. pueblos, sí, exactamente. Y esa fue nuestra venganza blanca. Porque ni bien entramos en sus vientres, empezaron a languidecer.
al punto de que les generamos retortijones y dolores en las tripas. Terminaron todos aquejados de grande malestar y con imparables cagaderas. Y ahí, entonces, pensemos lo que significaba la llegada de estos personajes que no se sabía de dónde venían. Por como alienígenas, porque si vos lo pensás hoy al revés, aterriza un plato volador y se bajan unos seres verdes y cabezones. Es otro rostro. Es otro rostro. Es otro rostro, otro color de ojos. No vienen mujeres. Claro. Entonces ahí hay otro dato, no vienen mujeres. ¿Qué vienen a hacer estos tipos? Bueno, ahí llegaste a un punto central. Motivo por el cual yo estoy acá, porque creo que vos me vas a esclarecer. Ya sea para el lado que espero o para el lado que no espero, pero al fin y al cabo estamos hablando de un esclarecimiento, porque me voy a llevar algo que me va a permitir a mí o dudar más o reafirmarme más en esto que empecé a investigar a partir de un comentario de un guía turístico. Ajá. Cuando me hace este comentario, me pongo a investigar y a leer, obviamente, a ver si había bibliografía que lo justificara. Bueno, voy a José Toribio Medina, que es un historiador bastante reconocido. Sí, claro. Leo el famoso Juan Díaz de Solís, un estudio histórico. No encuentro eso que busco. Paso a otro libro que se llama El veneciano Juan Caboto, de quien después vamos a hablar. Sí, claro. Tampoco encuentro nada. Y paso a la literatura, que a veces también brinda cierta información. Sin duda. Me voy al Mar Dulce, de Roberto J. Pairó, no encuentro lo que busco. El Grumete, de María Esther de Miguel, tampoco encuentro lo que busco. Agarro el Entenado, de Saer, tampoco encuentro lo que busco. Y termino en el último libro, que es El Grumete Francisco del Puerto, de Gonzalo Marí, y tampoco hay nada sobre este tema que te voy a presentar. ¿Cuál es? Dijimos que bajan 9. Pues bien, se comen a 8. Hay uno que no se comen, que es el famoso Francisco del Puerto. Así es. Y entonces sucedió algo asombroso que, aunque pase el tiempo en este día eterno en el que transcurro, lo sigo recordando como si fuera ayer. Porque es cierto que nos comieron, pero no nos devoraron a todos. De los 9 que bajamos en esa costa, hubo uno al que nos engulleron, a Pancha, que estaba muy maja con su vestido de seda y su camisola de lino. Pero lo que mis ojos ese día ciego vieron todavía me genera aversión. Porque mientras a nosotros nos mataban y masticaban, Pancha comenzó a besar a los indios en la boca, a mordisquear sus labios, a respirar en sus morros, a chocar su lengua con la de ellos como otrora hacía conmigo. No lo pude evitar. Sentí celos, achares y pelusa. Aunque experimenté solaz cuando la Pancha besó a uno que me había comido y mis pedazos sintieron de nuevo su aliento. ¿Habrá sentido ella lo mismo que yo? Diego, te vine a ver porque quiero que me expliques un poco cómo es esto de que en algún momento empezamos a besarnos entre nosotros. Digo, el beso tiene que tener un origen. ¿Dónde radica ese origen? Es muy antigua esta costumbre de acercar caras y acercar labios. Lo del beso romántico, hay quienes dicen que se inventó en la India. Ajá. Que se inventó, o al menos las evidencias de estos textos bastante antiguos, Vedas, etcétera, que está ahí descrito el beso. Tal vez otros también lo inventaron y no lo contaron, por las dudas, ¿no? Claro, claro. Bueno, haciendo como un periplo caprichoso, obviamente, pasa ese beso, supongamos, a Europa. Europa, evidentemente, cuando llegó a América, ¿trajo algo? Y esto es una pregunta y al mismo tiempo una afirmación. ¿Trajo algo que los indios no hacían habitualmente, como esto de besarse de esa manera? ¿Podemos inferir eso? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque Malinche en un momento llega a decir que los besos de Cortés la volvían loca. Y yo pienso, si no, es extraño, o al revés, o quizás conviene pensar también que desde ese lugar se provocó una gran revolución. Claro, Vino un español que trajo no solamente la la famosa sífilis, conquista de América. exactamente, trajo la sífilis por un lado, pero también el beso. Sí.
No solo el beso, hay varios reportes, Sí. incluso literarios, ponerlo en las novelas de Salvador de Madariaga, cuentan justamente esto, que no va solamente por la cuestión del beso, sino por el amor físico. La sexualidad europea era, digamos, más desenfadada, más bestia que la sexualidad que había en América, que por lo que se lee en algunos códices o en este encuentro entre dos culturas, era más tranquila, no solo con fines reproductivos, ¿no? No es que Sí, había sí. sexo solamente con la reproducción, porque el sexo es una actividad muy placentera y siempre se practicó en todas las culturas, pero más tranqui, como más pasiva en algún aspecto. Aparentemente los españoles, los conquistadores, trajeron una actitud más activa con respecto al sexo, y eso incluye también el beso. Y mirá por qué hablamos de este tema. Estuve investigando algo que a mí me termina de convencer en base a lo que me dijo un guía turístico. Una historia negada. ¿Cuál es esa historia? Cuando llegan los españoles a América, en primer lugar, vamos a hablar de Solís, que es el primero en que llega, digamos, a lo que sería el Virreinato del Río de la Plata. Sí. Él viene acá... No le va muy bien. No le va muy bien, todos sabemos que termina en la panza de los charrúas, pero de esos que se bajan en el barco, hay uno que sobrevive, que es Francisco del Puerto. Hay dos hipótesis que tienen cierta lógica, pero hay una que tiene más lógica todavía. Supuestamente los charrúas tenían un cuidado muy grande con los niños y las mujeres, al punto tal que no se los comían. Ajá. Francisco del Puerto no era un niño. Y quizás no tenía barba. Y quizás lo confundieron con una mujer, vaya a saber. Pero él sobrevive y se queda 10 años con ellos. Y yo pensaba, ¿qué les puede traer Francisco del Puerto a estos charrúas guarinizados que no conocen? El beso. Quizás hasta les enseñó a besar y se volvió una suerte de novia de América de toda esa tribu que lo albergó con mucha alegría. Y él acá, además, encontró su paraíso. Puede ser. Por ahí fue el primer trans intercontinental. Claro, andás a ver. Con lo cual, el primer habitante del Río de la Plata fue trans. Es fascinante eso, es fascinante. Estamos investigando. Francisco del Puerto es un caso interesante, porque mira, vos te voy a decir algo también. Históricamente es el primer criollo, genera el primer criollo. Exactamente. O sea, es el primero Habitante rioplatense blanco. De esta zona, ¿no? Exactamente. Que se cruza con una india, o sea que es un pionero, ¿no es cierto? Exactamente. Pionero sexual, diríamos, ¿no? Exactamente. Es interesante. El tema de la supervivencia puede ser, como vos decís, el hecho de que era chico. O mujer. O pequeño o mujer. Mira, no, es hombre. Pero la teoría que da vueltas por mi cabeza es esta, y yo estoy convencido de que fue así. Supongamos que era un niño mujer, quiero decir, en el barco, generalmente, entre todos tenían relaciones sexuales porque no viajaban mujeres. De hecho, eran mal vistas en un barco porque significaba, traen mala suerte, no subas a una mujer. Entonces, alguien tenía que cumplir esa función. Yo imagino que... Esa no me la había puesto. Mira, que Francisco del Puerto, digamos, era como, encima era un grumete, un cargo absolutamente menor, el más chico, posiblemente haya sido la mujer de todos los que viajaban en ese barco. Imaginemos. Igual, lo que pasa en el barco queda en el barco, ¿viste? Como Ahora, Las Vegas la esto. corte ahora se entiende por qué se quedó con los indios. Bueno, eso es lo que yo creo, que él baja, a él lo confunden no con un niño, sino con una mujer. Es posible. Igual la confusión habrá durado poco, si querían constatar si era mujer o no. Claro, mujer. bueno. Pero sí quizá la apariencia, ¿no? Porque eran tipos de pelo largo, sí, pues es posible. No sé, esa parte, no, la verdad que no la conozco, esa versión. Puedes hacer una pornográfica perfecta, ¿no? Se podría, yo me lo imagino ahí con los charrúas guarinizados en plena fiesta sexual. Aparte, ¿qué les... A ella me superaste. Pues pará, ¿qué les trajo Francisco del Puerto? Esto es lo que me parte definitivamente de la cabeza. El beso erótico que nosotros hoy conocemos vino de Europa, que a su vez venía de la India. Por lo tanto, Francisco del Puerto pudo tranquilamente haber provocado una revolución sexual porque les enseñó a estos charrúas guarinizados a besarse.
A besarse. Eso estás haciendo una ficción. Sí, es ficción, yo creo que es historia. ¿Qué Está te bien. parece esto, Pacho? A mí ¿Te me puede parece un parecer? delirio maravilloso. ¿Sí? Pues yo digo, No, me imagino que no pensarás que esto puede. Me parece un delirio maravilloso. Tenés una película fantástica. pero yo creo que es cierto, Pacho. Ahora no puedes darle validez científica a eso que decís. Qué sé yo, no sé. Emocional, validez Ah, emocional. sí, por eso es sirve. divertido, es interesante. Pero yo creo que con las piezas, ¿por qué no hay esta explicación de por qué a él no se lo comen? Yo no sé cómo es el. No, puede Estoy ser. pensándolo, ¿eh? Porque aparte, ¿sabes qué tenemos? Y esto para mí es lo más hermoso, Pacho. Y te invito a que lo creemos juntos. El primer... No, bueno, ya me fui de la historia, estoy en la ficción pura, me parece ¿Sí? divertidísimo. Porque si no tenemos Me el... imagino a los charrúas revolcándose con este. Claro, haciendo Con trencitos, el culo cariocas. totalmente roto por españoles, por charrúas guaraníes. Claro, es Deben eso. tener un semen de todos los colores. Bueno, pero el intercambio también de Encima información después- genética distinta dicen que beneficia. Por ahí él estaba chocho ahí. Como una que preguntaba si el semen cariaba los dientes. Se lo puedes poner a tu personaje. ¿Sabes qué sería divino? En un momento de duda, es el semen cariará los dientes. Los dientes. Porque Don Pacho O'Donnell es un versado erudito. Tiene el don de la sapiencia. Porque mi Paquita, mi Panchita, mi Paquirrita, un día, mirando una luna espejante, me preguntó si le haría mal ingerir mi simiente. Y yo le respondí que tragarla era bueno para prevenir el tifus, la malaria y el escorbuto. Y que también mejoraba la piel. el otro día pensaba, frente al espejo, no tenemos... Vos pensás. Sí, sí, sí. Pero no tenemos... Pensás mucho. ¿No tenemos a nuestro prócer de la diversidad? El ícono que nos falta. Tenemos al padre de la patria. ¿Quién es? San Martín, que en un punto es gracias también a Bartolomé Mitre, que Sí. sale con esa biografía monumental porque Argentina Sí. necesitaba tener un padre. claro. Tenemos a la madre de la patria. Cuando viene la reescritura blanca de la historia, Mitre y compañía, la borran del mapa a María Remedios del Valle y nos quedamos sin madre de la patria porque era negra, ¿no? En esa idea de que estábamos refundando un país blanco, no era muy políticamente correcto tener una madre de la patria, pero madre de la patria tenemos. No tenemos a la trans de la patria. Podría ser Francisco del Puerto. Está buenísimo, sos un delirante maravilloso. Tenemos, hasta la bandera ya está creada, de la multicolor. ¿Y quién te hace de Francisco? ¿Quién te hace? ¿Cómo se llama? Lisi. Tendríamos que buscarlo. Pero yo habría que... Igual aparecen nombres en mi cabeza. Me imagino de a que- Francisco. yo me lo imagino, ¿sabes Sos qué? genial, sos un genio. Pero es la travesti argentina. Yo la creí que esta era una reina. entrevista, ¿en serio? Pero en serio te hablo, Pancho. No, esto no es en serio. Yo estoy convencido. O sea, las piezas que junto, me da que es cierto. Me da que es cierto. Bueno, sí, puede ser. Es ficción, me parece maravilloso. ¿Sí? ¿Por qué Como otra idea ficción? es maravillosa. Pero no hay otra posibilidad. Pero vas a hacer ficción, hay actores. Va a haber una reconstrucción con actores de esto de una forma que... Y Francisco del Puerto va a ser un trans. Y te tiene que ser un trans. Tiene que ser, es que para mí él es un trans. Al estreno voy. Qué lindo. Quiero verte ahí, Pacho. Yo estoy convencido. Y lo peor es que yo creo que esto es cierto. Y bueno, dale, Y aparte ¿por qué tenemos- no? ¿Por qué no puede ser? Y sí, y tenemos que darlo a Claro. conocer al mundo que no tuvieron una trans de la Ahora, patria. ¿se divierte o no se divierte Francisco? del Puerto? Francisco, sí. ¿La Bueno, pasa bien? ¿La por pasa esto, bien? mira, Vas incorporado la sexualidad en la interpretación de la historia. Yo creo que sí. Falta en esa época. No, lo voy a meter. Me encanta lo que me decís. Porque hay un tema. Foucault dice, la revolución empieza por lo sexual. Él decía, a ver si sabes de esto. Esto me lo dijo mi papá. Que en las tomas de la facultad, me dice, básicamente, la hacíamos para garchar. Y después de ahí pasábamos a la idea revolucionaria. Pero primero veíamos si teníamos fusión entre nosotros, si había química. Y después organizábamos grupos armados. O sea que las revoluciones son sexuales Son primero. sexuales. Y después pasan a ser las revoluciones... Gaboto se desvía.
Claro, claro, sí. Porque sí. él tenía que dar la vuelta al mundo. Claro, también sí. Tenía que encontrar el paso. ¿Y por qué se desvía? Y porque le empiezan a hablar del rey Ah, blanco. Bueno, tus teorías. La reina blanco. Es la reina Yo- blanca. A mí me has hecho vacilar todo. Yo leí, es alucinante Porque este libro que lo escribiste, que- y lo gracias que- por firmármelo. Lo que dice, Sí. digamos, cuando llega Gaboto, en la teoría tradicional no sexual, Sí. es que le hablan, le cuentan de esta historia del rey blanco. Entonces Gaboto se desvía y en vez de hacer lo que tenía que hacer, Sale a buscarlo. parte en busca del rey blanco. ¿Que no es otro que Francisco del Puerto? Que Francisco del Puerto, Claro. claro. Francisco del Puerto tuvo que ver con eso. Deberías reeditarlo y llamarlo La Reina Blanca. No el Rey Blanco. Vos lo ves siempre heterosexual. Sí, no tengo otro dato, sinceramente. Por supuesto que es todo discutible esto, Claro. no tenemos más que esto, más que suposiciones. Se lo pone siempre como ejemplo del tipo del mestizaje, ¿no? Que logra primero convivir mucho tiempo con ellos, y después se habla del rescate de él, ¿no? En el medio está la famosa expedición de Gaboto o Caboto. Mira, cuando lo viene a buscar Caboto, viene a buscarlo Caboto. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le hace Francisco del Puerto? De acá no me sacás con forceps. Gaboto también se lo cogió. No, Caboto, bueno. Por ahí vinieron a Caboto por ahí le habrán dicho que en el barco de Solís encontramos un muchacho que es una manteca. Quedó allá, anda a buscarlo y vino Caboto a buscarlo. Pero acá esto está probado. Tráigamelo. Tráigamelo, le dicen desde España. Porque después cuando viene Caboto Sí. y se lo encuentra, no hace una descripción física, sí, se asombra de encontrarse con un habitante blanco. Claro. Y ahí es cuando le dice, vos los conocés, digamos esto dicho de una manera coloquial, ¿no? Sí, sí, claro. Vos los conocés y vos sabés dónde tienen escondidos, porque básicamente, como dijiste vos al principio, venían a eso, a buscar el oro y la plata. Claro. ¿Sabés dónde tienen escondida la plata? Porque mirá, aparte, viste que como el color del río de la Plata era plateado, suponían que tenía relación con una plata escondida más al norte. Sí, creo que sí. Y él, y esto está documentado a nivel histórico, o ella, o la trans, llamémoslo como sea, le dice, mira, yo te voy a llevar a ese lugar. Y en un momento hay algo extraño, o Francisco del Puerto presupone que lo van a traicionar y lo van a dejar afuera de ese botín que ya habían ideado cómo repartirse. No se sabe qué pasó, y esto está probado. Francisco del Puerto, con los mismos indios con los que vivía, lo atacan. Atacan a Caboto y su tripulación. Sancti Spiritus. Exactamente, y se tienen que ir, porque Caboto Pero- quería el pero oro y vos, el vos la lo vas plata. a plantear como un tema de celos, tiene que haber algo ahí. Vos decís para que le agregue más Sí, dramatismo a la historia. Bueno, me gustó lo que tiraste. Uno lo que puede inferir, digamos, Sí. porque son todas cuestiones inferibles, es que él saque herencia, ¿no? Que él termina defendiendo esa cultura, digamos, lo que uno podría decir, lo máximo que se podría decir. Claro. Que son muchos años y muy probablemente, como se decía entonces, se había mancebado. O sea, había tenido una mujer. Ellos le decían a mi Pancha que tenía dos espíritus, un espíritu de mujer y uno de hombre, y que eso la hacía un ser superior, porque la mayoría nace solo con uno. Ay, era tan dichosa mi Paca viviendo lejos de la Inquisición, hasta que llegó Gaboto, que para mí quedó hechizado con la Pancha. Esta película que vas a hacer es maravillosa. Gracias. Pero, Estás sí, como un actor pero protagónico, ¿eh? No te puedo certificar la veracidad histórica. Lo o sea, voy a dejar esta falta de vos, Yo me certificación. invitás al estreno y yo voy y la paso bomba. Me encantaría que vengas. Y dejo, pero pacto de caballeros, la falta de certificación y mi entusiasmo. Ambas cosas van a convivir, porque te convencido de lo que te digo, te juro, y me encanta esto que me agregaste, ¿eh? Pero por eso tenés que hacerla, porque estás muy entusiasmado. Tenés muy claro el eje de la película. Hacelo. Ahora, me parece interesante. Es una ficción, ni siquiera es un hecho, no es un documental histórico. Es mucho mejor que lo hagas así, porque... pero me parece todo es posible. Sí, claro, yo voy a tratar de que crean que es un documental histórico. Claro, eso sería buenísimo. Tenemos que crear un mito, Pacho. Podés llevarlo a gente haciendo declaraciones. Claro. Por ejemplo,
tatarabuelo lo conoció Claro. a Eso es Francisco buenísimo. del Puerto y usted viera las cosas que hacía Francisco. Ahí se abren conjeturas que como tales, digamos, son conjeturas, ¿no es Ok. cierto? Era un tipo tan serio y tan formal como, ¿cómo se llama el que entrevistaste también? ¿Felipe Piña? No, el otro. ¿El profesor Lázari? ¿Qué opina con ¿Sabés lo- qué me dijo el profesor Lázari? con Me lo que dice, vos le contaste? Ahí, volviendo a la conjetura sobre Francisco del Puerto, hay otra que se podría hacer, a ver. que es el de la mujer disfrazada. Y yo le dije que no, porque en los barcos no llevaban mujeres. Era signo de mala suerte. En Pirata del Caribe está la escena donde una mujer se disfraza de hombre para que pueda viajar en esa embarcación. No podían subir. Me parece más fácil que la tripulación haya incluido mujeres en forma clandestina en la tripulación por alguna reglamentación, no estoy en condiciones, no lo he estudiado, no estoy en condiciones Sí, de sí, sí. establecerlo, y que dije, bueno, muchachos, vamos a llevar 3 o 4 y le vamos a poner Francisco del Puerto. Pero además el nombre Francisco del Puerto es un nombre sugerentemente no identificador. Sí. Es decir, venía Solí, venía García. Del Puerto, además, es como estar hablando... Sí, parece un nombre artístico. Un nombre se artístico. presenta en la calle Corriente Francisco del Puerto. O un grumete abandonado en el puerto que se vivió allí y se subió a un barco. Sí. O una mujer, habría que... Investigar. Yo estoy investigando, Sí, el sí. tema me obsesionó. Tendríamos que ir buscando otros nombres así que no definen un apellido, sino más bien una ubicación. Y entonces los charrúas descubrieron no a un niño, sino que esa carencia de barba pueda ser establecida porque era una mujer. Porque no se me ocurre fácil que pudiera, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que los indios tenían por costumbre la poligamia, ¿sí? La poligamia patriarcal en general. No se me ocurre factible que naturalmente aceptaran a un trans, digamos, Clarísimo, sí, sí. en el sentido que lo tenemos. Así que para mí, quizá lo que habría que indagar es si no era una mujer vestida de hombre. Claro, Y que todo lo entonces- contrario. Todo lo contrario. Esto probablemente aniquile para siempre mi posibilidad de ser historiador, de manejarnos con la conjetura. Hablando... Pero vamos a aclarar No, pero en todo está- momento en el está- documental que pero- estamos haciendo también un poco de literatura. Sería interesante una historia disruptiva de esta característica que fuera cierta, estaría buenísimo. Y si no, vamos a terminar Y si inventando no, es una linda novela. Por Claro, supuesto. Es una linda claro. novela, que la novela tiene todos los permisos para decir lo que quiera. La novela no tiene por qué tener rigor histórico, ¿no? A mí las posibilidades rupturistas me gustan, me parecen hasta provocativas intelectualmente, pero, digamos, es bueno encontrar el indicio. Claro, ¿no? los Porque- elementos para poder justificar Claro, esto que porque estoy diciendo. tendríamos que presuponer una determinada conducta en Solís, una determinada conducta en los charrúas y una determinada conducta en el Cano, que en ese encuentro, en vez de plantearlo escandalosamente, lo toma con naturalidad. Sigamos en la hipótesis Sí, claro. del hombre vestido de mujer, que mostrara las debilidades, porque todos los que iban en el barco, en caso de esa conjetura, están frente a una situación moral que los degrada, ¿sí? Digamos Ajá. así. No me lo imagino bajando a Solís con un hombre vestido de mujer. Voy a seguir investigando. Sí, sí, Y claro. te voy a contar a ver qué es lo que pasa con esto que da vueltas por mi cabeza en función de un comentario de un guía turístico al que no volví a ver y que me encantaría encontrarlo, porque en definitiva le va a dar veracidad a este cuento que salí a reconstruir, que en realidad está basado en un relato oral que recibí, no es que lo soñé. Está basado en un relato donde hubo una persona que me dijo, esto fue lo que pasó y nunca se contó. Gonzalo, ¿por qué te vengo a ver? Porque vos fuiste la primera persona a la que yo le conté lo que me dijo el guía turístico. Te hablo año 2001, ¿será? ¿2002? Eso me preguntaba yo, ¿cuándo había sido? Me parece que 2001-2002, sí, por ahí. Cuando fui a Colonia, y en Colonia este tipo me lo dice, y esto es todavía más alucinante.
fuera del discurso oficial. Me vio a mí tan interesado en el tema, en ese desembarco, en este tipo que se había salvado, que en un momento me dice, vení, te voy a decir algo que nadie se atreve a decir. ¿Qué? No es Francisco del Puerto, es La Pancha. A partir de ahí, te lo conté a vos porque dije, es la persona que tiene que saber esto porque le va a interesar tanto el caso como a mí. Amén de esta historia que yo supe por vos, de su identidad proto-travesti, es el tema de la traición, ¿no? Porque él, todo su viaje, todo lo que se sabe de él, que es entre dos viajes de descubrimiento, su biografía. No se sabe nada de él, ni el apellido, si bien creo que es un chileno, José Toribio Medina, un historiador, claro, que él le atribuye el apellido de Fernández. Sería Francisco Fernández. Tomado de una documentación, de un testimonio de época, hecho en una escribanía, no me acuerdo de cuál de los viajeros de Gaboto, en cuál de ellos aparecería este apellido de Francisco Fernández. Ya estoy citando de memoria, ¿no? Pero puede también ser un error. Lo cierto es que este chico que no tiene ni apellido, de alguna forma ya lo prepararon los propios compañeros, y quizá por eso él después los traiciona, ya lo prepararon como mujer, ¿no? Lo prepararon en el viaje porque, bueno, era la norma, tenían prohibido subir mujeres, si bien hay expediciones donde por supuesto viajaron, pero para eso estaba el grumete. Entonces, de alguna forma, funda de paso también en nuestro idioma algo, porque la pregunta que también se ha hecho Saer en su momento con su novela, ¿no? ¿Por qué no se lo comieron? La pregunta que se hace Toribio Medina. Sí. ¿Por qué no se lo comieron? La pregunta que te haces vos, que se hizo el guía, que me hice yo. Y uno puede responder porque se lo cogieron. Es decir, la variante de una letra es la que le dio un destino a Solís y uno a La Pancha. Es esa letra. ¿Y no volviste a hablar con el guía para ver la Todavía fuente? no lo encontré. Llegué a otra persona que voy a ver en la semana que se llama Jorge Frogoni Laclau, que me dijo, yo estuve investigando sobre el tema. Ah. Yo le dije, no me adelantes nada, porque buenísimo. prefiero sorprenderme en cámara, Claro. a ver si efectivamente estamos frente a un ícono de la diversidad, que es lo que no tenemos. Está bueno. Jorge Frogoni Laclau, ¿por qué te vengo a ver? Mirá, en Argentina me dijeron que los uruguayos son los que más saben del tema. Y en Uruguay me dijeron que el que más sabe del tema sos vos. Solís era portugués. No tuvo la carrera marítima que él quería en Portugal. De hecho, estuvo preso. Aparentemente había asesinado a su esposa y huye a España. Debajo del brazo, con información, el caso de las tablas de navegar, los portulanos, planos, algo que Portugal había avanzado mucho en la parte náutica y España estaba muy atrasada. Se arma la expedición con aproximadamente 60 tripulantes en 3 embarcaciones. Bien, desembarca Solís con apenas 9 personas, ¿no? Entre ellos, El dato lo tenía bien, 9 son los que bajan. entre Perfecto. ellos Francisco del Puerto, el grumete, que no entiendo por qué baja, pero el hecho es que baja con ellos. Porque en realidad tenía un cargo Tenía muy que estar significante, claro. en el buque, Claro. No participando de esto tan haciendo importante. mandado, digamos, dentro del buque, ¿no? Era el cadete, claro. Exacto. Bajan con el cadete, ok. Baja. Y después lo que se discute, ¿no? Si desde el barco vieron que lo despedazaron, a Solís se lo comieron, algunos dicen que se lo comieron vivo, otros dicen que hicieron la fogata. Creo que hay un tipo que se llamaba Diego García de Moguer, puede Claro. ser, que es el marinero que narra lo que le sucede a Sí, Solís. y fíjate Sí. que Diego García de Moguer después viene en la expedición, cuando llega después Gaboto, él viene Claro. con una expedición y deja un diario. Él dice en un momento dado, los charrúas no comen carne humana. Los guaraníes comen carne humana. ¿Cómo este señor sabía?
por experiencia propia. Ajá. Porque vino con Solís. Cuando regresan después de haber sido el cuñado de Solís, ¿no? Francisco Torres, que toma el mando para regresar a España, y en Brasil cortan los famosos palos Brasil, ¿no? Los palos de tinte, que sabían que tenían un buen costo en Europa, que se podía vender, ¿no? Y también se llevan una india capturada. Lo que me hace pensar que aquí quisieron hacer lo mismo. Mira, eso jamás lo hubiese pensado, que ya el tipo entró de una forma entre comillas agresiva. Yo creo Que eso generó en definitiva sí. la reacción del charrúa. No es que directamente el charrúa se puso agresivo cuando lo vio. ¿Está bien? Pero te corrijo algo. Sí. No eran charrúas. Ahora, los que estaban ahí no eran charrúas. No, en esta zona no habitaba el Ni charrúa. siquiera charrúas guarinizados. No, en esta zona no habitaban los charrúas. Habitaban los chaná. Este cuerpo que tenemos acá es de un indígena chaná, que vivían toda la costa uruguaya, el delta argentino, hasta el Río Negro, ¿no? Grandes ceramistas. Las decoraciones que hacían, algunas son únicas, ¿no? Como esta cerámica que tiene rasgos humanos. En realidad eran las indias que hacían las cerámicas mientras el indio salía a cazar o a pescar. En esta panza que está acá pudo haber estado Solís. O sus ancestros. Sí. Claro. Bueno, ¿comen a cuántos de esos 9? A 8. Sí, se salva Francisco del Puerto. Francisco del Puerto. Pero supuestamente el canibalismo era practicado con el guerrero que venía a atacarme para quedarme con esa energía, ese poder que el otro tiene y que acaba de ser derrotado. Sí. ¿Es cierto que no se practicaba con mujeres? No hay ninguna referencia que con mujeres se haya practicado. Ok, porque estás en el punto justo. A mí, una vez, un guía turístico, hace 15 años, me dice, yo te voy a decir algo que nadie se atreve a decir. No es Francisco, es la Pancha. Por eso él sobrevive. A él lo confunden con una suerte de mujer, o él también actúa ese rol y se convierte en el amante de toda esa tribu que lo albergó con mucha alegría. Claro. Y él les trae, por otro lado, una nueva forma de relacionarse sexualmente. Y las revoluciones generalmente empiezan por lo sexual. Yo te puedo aportar la parte histórica. Ajá. ¿No? ¿Esto te parece disparatado a simple vista? No, o sea, con esa información de esta traición, y que seguramente fue por amor, más el sobrevivir, o sea, podemos ir conjeturando un montón de cosas que armaría una historia casi perfecta. Claro, ¿no? claro. Porque a veces cuando armamos la historia, ¿y esta pieza dónde la ponemos? ¿No? Cuando se arma el rompecabezas y esta pieza no... si la armamos así, quizás hasta es coincidente un 100%. Porque hay un detalle. Él llegó. Lo pienso al revés. En algún momento los indios se enojan con los otros 8 porque se quieren llevar un par de mujeres a España. Sí, sí. ¿Yo te voy a entregar tan fácilmente mis mujeres? ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Entonces, si ya me puse mal con los otros 8, no te voy a albergar y encima darte mis mujeres. Por eso a mí me hace pensar lo inverso, que a él lo consideren una mujer más, que encima de todo les enseña a besarse. Les enseña nuevas formas de relacionarse sexualmente. Por eso te tiro esto en base a lo que alguna vez me dijeron que me parecía bastante lógico. Sí, ya te digo, armando la historia puede darse de esa manera. Con lo cual estamos hablando de que el primer habitante blanco rioplatense fue trans. Puede. Lo que yo he aprendido de historia es que esta historia que está dogmatizada, ¿no? En esos libros, hay que mover el árbol, hay que mover el tronco a ver qué gajos caen y qué gajos nacen nuevamente, ¿no? Ojalá que cuando sacudamos el árbol caigan frutos de muchos colores. Es cierto. ¿Sabes lo que tengo que hacer ahora, no? Encontrar al guía turístico y agradecerle enormemente porque después me dio de 15 una años. historia así. Espero encontrarlo. Sé que era en Colonia, pero me dio una historia tan hermosa. Tengo una pregunta, mujer, disculpe que la moleste. ¿Horacio Santana acá vive? Sí,
Sí, pero vaya por el otro lado, al final de todo, la última puerta, y toque ahí. Gracias, muy amable. Nada. Señora, disculpe que la moleste. ¿Cuál es la puerta para tocarle a Horacio Santana? Ah. Me dijeron que era justo de sobre este lado. ¿Con dónde es? ¿Dónde es? A la vuelta llega a la esquina y la primera casa. ¿Es la primera casa? Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Buenos días, mujer. ¿Está Horacio Santana? Ah, sí, un momento. Sí. Gracias, muy amable. Horacio, ¿cómo te va? Bien. Te cuento por qué te vine a ver, perdón Sí. que te moleste. No, por favor. Porque yo sé, te habló, no sé, 15 años atrás, paré en esta posada y creo que hasta incluso vos me habías recomendado un guía turístico que era medio morocho, Sí. pelo enrulado, Sí. y ese tipo a mí me tiró un dato revelador que disparó esta película que estoy haciendo. ¿Vamos Sí. bien hasta acá? Vamos bien. Bueno, yo no me acuerdo el nombre del tipo, no me acuerdo quién es, lo único que sé es que era morocho, tenía el pelo enrulado y que vos me lo recomendaste parando yo en esta posada. Sí, bárbaro. Bueno, en principio, perdón por cómo estoy, pero No, bueno. por Dios, perdón que yo te levanté, ¿no? No, sí, la verdad Perdón, que sí. perdón. Pero no pasa nada, todo bien. Disculpa. Sí, yo creo que debe haber sido Alberto Tito Pintos. Ajá. Y Alberto, Me estás dando un datazo, así sí. te digo. Supongo que sí, que debe haber sido Alberto Tito Pinto por la característica que me decís, Ajá. pelo enrulado. Sí, sí, él medio siempre andaba morochón. medio morocho, de gabardina. Exactamente. Y de Sí, sí, me corbata. acuerdo de la gabardina, totalmente. Entonces siempre sí, Alberto es una persona que vivió acá en Colonia, ahora creo que no está más acá en Colonia, que está por otros lugares. No, le perdí el paradero, pero yo no lo he visto más acá en Colonia. Ajá. Por ahí, la Asociación de Guías y Turismo de acá de Colonia te pueden dar un mejor dato. Y en Facebook, vos sabés si puede llegar a estar. En Facebook sí, puedes buscarlo por Alberto Tito Pinto porque sé que lo he visto en el Facebook. Sí, en Facebook sí lo puedes localizar. Bienvenido a Montevideo. Fuiste el origen de la película, qué bueno haberte encontrado. Qué bueno. Mirá el champán, combina con el tema, Concha y Toro. Concha y Toro. Dime una cosa, el tema, ¿cómo llegó vos a tus manos o a tu cabeza lo de Francisco del Puerto? ¿Es una deducción que hiciste vos o alguien te contó? No. ¿Un historiador, alguien te dijo, mirá? No. ¿Es una deducción que hiciste vos? Es una deducción propia. Y sí, y la defiendo. La defiendo y ha resultado... ¿A partir de qué elementos? Porque yo tengo unos elementos que encontré que me permitieron enriquecer la deducción, enriquecer entre comillas, porque por ahí vos estos elementos ya los habías tomado en cuenta. Contame cómo vos dijiste, pará, este tipo sobrevivió como mujer, se integró a los, bueno, ahora sabemos que son los chaná, y con ellos armó su comunidad y se convirtió en el primer habitante blanco trans. Sí. Porque es Exacto. el primer Exacto. habitante blanco rioplatense. Al fue principio trans. cuesta, cuando vos planteás Pero estas no es hipótesis, hermoso. es hermosísimo. Es hermosísimo. ¿Y por qué cuesta? ¿Por qué costaba en su Y momento? costaba en su momento porque yo estoy hablando de esto hace 20 años atrás. Claro, ¿ves cuando me lo dijiste en secreto? Claro. No me olvido más. Sí. En secreto te digo algo, no es Francisco del Puerto. Es la Pancha. Es la Pancha. Se salvó porque lo confundieron con una mujer. No era Y Pancho. él disfrutó de la confusión. Me dijiste. Exacto. Y yo dije, wow. Claro, al principio cómo me daban palo con esto. ¿Por qué? Y porque soy yo no soy Felipe Piña. Claro. Bien. Y aparte se lo contabas Ni a cualquiera que Pacho quisiera Donel, escuchar o como sea, me pasó a mí. Claro, o sea, mis relatos de historia son en paseos en Colonia con turistas desprevenidos que quieren conocer la historia de una callecita de piedra y terminan descubriendo historias del Río de la Plata de las más diversas fuentes. O sea, yo hace 35 años que hago investigación histórica, 35 años que escribo. Me conocen otros historiadores, pero me toman como guía de turismo, porque soy el loco que sale por Colonia a contar historias de La Pancha, de Américo Vespuccio, de Pedro de Mendoza,
del almirante Brown posterior. Hay algo que figura hasta en el reglamento de la Marina Española, lo usaban los portugueses y hasta los ingleses, que es la sodomía. Todos los mancebos de capitanes y contraalmirantes, contramaestres, una de sus tareas en el barco, el cabin boy, es tener sexo con el capitán, que es exclusivo del capitán. Claro. Ahora entiendo por qué bajó con él. Claro, O porque sea, no se lo era balanceaban su- el resto, sino el capitán si se lo solamente. dejan arriba del barco, marcha con toda la tripulación. Pero es así. Cuando vos buscás en los reglamentos de la Marina Española del siglo XV, XVI, XVII, está estipulado que los mancebos son para el capitán, que es el que le rasca las piernas, el que le hace los mimos, le limpia la espada. O sea, cuando decimos le limpia el sable, viene de mucho tiempo atrás. ¿Por qué no venían mujeres en los barcos y sí lo meten a Francisco como mancebo? Mitos de la marinería Sí. en el siglo XIV, XV, XVI, hasta el siglo XVII. La mujer es un signo de mala suerte. La mujer se asimila al canto de la sirena. Ese mito terrible de los marineros. Listo, no entendí por qué es mala suerte. Sí, y por otra cosa. Tenés 80 tipos arriba de un barco, pone una mujer y es una pelea constante. El del capitán no se toca. Claro. El del capitán no se toca, porque algo que hoy es reconocido es la práctica homosexual en la marinería hasta el siglo XIX. Es muy común. Y uno observando lo que era la vestimenta en aquel momento, lo que es la vestimenta clásica española, que estaban de moda las calzas, con aquellos que eran como un bombachudo, parecía un farol chino, lo que usaba Solís. Claro, Era claro. como un machudo redondo, con calzas, Totalmente. zapatos de punta con hebilla y un pelo príncipe valiente. Y los charrúas y los chanaes y los guaraníes eran guerreros absolutos. Eran gente que vivía de la guerra, defendía su territorio. Con violencia. Con mucha violencia, con mucha violencia. Lo interesante es que ellos respetan la vida de las mujeres y los niños que engrosan las tribus. Y Francisco del Puerto podía entrar en cualquiera de los dos, menos en la de guerrero, amenaza a la tribu. Bajan los 8 con Solís, en ese 1516, cerca de Carmelo. Solís, con una ingenuidad increíble, se presenta a la tribu y la tribu en 5 minutos los ataca, matan a todos, los cortan porque los trozan. Esto son 30 relatos de diferentes viajeros. Y a Francisco del Puerto le permiten la vida. Ahí es una cosa, la confusión que genera Francisco del Puerto en la tribu es extraordinaria. Continúa viviendo con ellos hasta 1527, en que llega Gaboto al Río de la Plata. Gaboto lo encuentra, hay registros históricos de esto, y la Pancha no se va con Gaboto, queda con los nativos. Es partícipe y promociona un encuentro de Gaboto con los nativos en el que terminan muertos la mitad de los tripulantes que estaban con Gaboto, y sigue viviendo con los nativos. O sea, yo creo que provocó incluso hasta una revolución sexual. El tipo vino y les enseñó a toda la tribu a besarse. Es el fue primer, la gran reina. el primer blanco claro, que habita en América y en el Río de la Plata. Exactamente. Es Y fue el, trans, es el primero. Y fue trans. Absolutamente. O sea que en realidad tenemos, ¿sabes qué? Un ícono de la diversidad. Sí. Ahora que lo podemos mirar con estos ojos y que Uruguay es uno de los países más gay friendly de toda América Latina, por no decir el más. Tenemos para Uruguay y para Argentina el ícono de Ten la en cuenta diversidad. que hace 15 años atrás yo te lo dije en secreto, mirá que no es Francisco. Claro, la Pancha. Hoy lo podés decir públicamente, Sí. y lo decís sin tapujos. Es algo extraordinario. O sea Es que algo ahora hay que extraordinario. rescatarlo, este es el momento. Sí. Este es Han el momento escrito para- muchos, pero todos han sido cautos. Exactamente. Lo volvieron Realmente- más heterosexual que otra cosa, como una suerte de jefe de Es tribu más, y hasta le guerrero. inventaron una mujer que nunca existió. Sí.
Exactamente. Porque él gustaba de los jefes guerreros. Qué lindo. Bueno, hoy, que aparte es verdad, vamos a hacer que este mito crezca. Este mito tiene que crecer. Tiene que salir a la luz. Sí. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló. Mara, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, te cuento por qué te vine a ver. Aquí está la bandera que un día en la batalla tremoló triunfar y llena de orgullo y bizarría a San Lorenzo se dirigió inmortal. Aquí está como el cielo refulgente, ostentando sublime majestad, después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso libertad, libertad, libertad. Qué increíble. Bueno, y gracias por compartirlo conmigo. No, de haberme por elegido favor. para compartirlo. Pensé en vos, por eso te Claro. vengo llamando tantas veces por teléfono, porque quería que Ya llegara a tus manos. Ya no soy este material. pionera, ya no soy pionera. No, bueno, en realidad estamos en algún punto en una carrera de postas. No, sin dudas. Y sin lo dudas, más lindo es seguir llevando la posta para adelante. sin dudas. Igual, no obstante, si esta historia se hubiese conocido, creo Sí. que hubiese sido mucho más simple para quienes vinimos Yo después. creo lo mismo, yo creo Sí, lo mismo. sí, O sea, algo de eso hay. Nos faltó un prócer, lo tenemos el prócer de la diversidad. Bueno, hay que ir por eso. Hay que ir por eso. Cómeme la boca, soy tu loca. Dame un chachas en la cola, soy tu loca. Aunque vaya de civil a la oficina, soy tu loca, soy tu loca. Aunque mire a otros cuando estoy en la oficina, soy tu loca, soy tu loca. Yo soy tu loca, soy tu loca, soy tu loca. Yo soy tu loca. Las comunidades aborígenes antiguas, estamos hablando por lo general también del siglo XVI, XVII, reconocían, ya te digo, la figura de los Two Spirits, que eran las personas que tenían dos espíritus, eran considerados así, eran, digamos, equiparados a dioses. Y esa comunidad, si tenía un transexual en la comunidad, era una comunidad bendecida. Y hay otra cosa más importante también. Sí. En la historia de América se habla de hechos muy significativos, o se le da la importancia a hechos muy significativos, ¿no?
la traición de Malinche. Sí. ¿No? Malinche, un azteca que traiciona a su pueblo y por amor al conquistador entrega el imperio. Francisco del Puerto hace exactamente lo mismo, pero al revés. Y yo te quiero llevar un tema que vos conocés de una manera fantástica. Los paraguayos. Los paraguayos odian a los homosexuales en su mayoría. Y yo tengo una teoría, a ver si la compartís. Tiene que ver con la guerra de la Triple Alianza. Como mataron a muchos hombres, tienen miedo de quedarse sin hombres. Eso explica que sea un país que no quiera saber nada con los gays. Tienen miedo de quedarse sin hombres. ¿Qué tiene que ver con Francisco del Puerto? Aunque mienta a mi madre, diciéndole que tengo novia, soy tu loca, soy tu loca. Aunque me veas besar a otros en la boca, soy tu loca, soy tu loca. Déjala esa otra, si es una cotorra. Soy tu loca, soy tu loca, yo soy tu loca, soy tu loca, soy tu loca, yo soy tu loca. Horas, porque estoy muy loca, porque estoy muy loca, porque estoy